Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú en 1936. Pasó su infancia entre Cochabamba, Bolivia y las ciudades peruanas de Piura y Lima. El divorcio y posterior reconciliación de sus padres se tradujo en frecuentes cambios de domicilio y de colegio. Entre los 14 y los 16 años estuvo interno en la Academia Militar Leoncio Prado, escenario de su novela La ciudad y los perros. A los 16 años inició su carrera literaria y periodística con el estreno del drama La huida del Inca en 1952, pieza de escaso éxito. Poco después ingresó en la Universidad de San Marcos de Lima, donde cursó estudios de literatura, desempeñó múltiples trabajos para poder vivir sin abandonar sus estudios. En 1955, el escándalo que provocó al casarse clandestinamente con su tía política Urquidi, episodio que inspiró a la novela La tía Julia y el escribidor, agravó aún más su situación y hubo de recurrir a algunos amigos para aliviar su penosa situación doméstica. En la capital peruana fundó Cuadernos de Composición entre el año 1956 y 1957, junto con Luis Loaiza y Abelardo Oquendo, y luego la Revista de Literatura, entre 1958 y 1959, erigiéndose en estas publicaciones como abanderado de un grupo que reaccionaba contra la narrativa social y documentalista de aquel entonces. A finales de los años 50, pudo finalmente viajar y establecerse en Europa, donde empezó a trabajar en la radio-televisión francesa y fue profesor en el Queen Mary College de Londres. Durante los años 80 y 90 del siglo XX, Vargas Llosa dejó a un lado su carrera literaria para abrazar de nuevo el activismo político, basado en unas posiciones abiertamente liberales y llegando a presentarse como candidato al presidente del Perú, enfrentándose a Alberto Fujimori, quien acabó ganando las elecciones. Dejando atrás este intento de entrar en política, decidió instalarse en España, donde le fue concedida la doble nacionalidad peruana y española. Su primer libro publicado fue una colección de cuentos titulada Los Jefes, que obtuvo el premio Leopoldo Alas en 1959. Su primera novela, La ciudad y los perros, en 1963, y se basa en las experiencias personales del autor. En 1966 aparece su segunda novela, La Casa Verde. La novela obtuvo de inmediato una entusiasta recepción por parte de la crítica, que confirmaba a Vargas Llosa como una importante figura de la narrativa latinoamericana. 3 años más tarde publica Conversación en la Catedral, su tercera novela, y en 1971 sale García Márquez, Historia de un deicidio, que había sido una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Después de la publicación de la monumental Conversación en la Catedral, Vargas Llosa se distanció de los temas de mayor seriedad, como son la política y los problemas sociales. Raymond Williams, especialista en la literatura latinoamericana, describe esta fase de su carrera literaria como el descubrimiento del humor, cuyo primer fruto fue Pantaleón y las visitadoras en 1973, seguido en 1977 de La tía Julia y el escribidor, basada en parte en el matrimonio con su primera esposa, Julia Urquidi, a quien dedicó la novela. En 1981 aparece La guerra del fin del mundo, su primera novela histórica y una de las más importantes que ha escrito. En 1993 sacó su libro autobiográfico, El pez en el agua. A la histórica Lituma le seguiría la erótica Los cuadernos de Rigoberto en 1977, La fiesta del chivo en el año 2000, sobre el dictador dominicano Trujillo. A esta novela le siguió El paraíso en la otra esquina en el año 2003, que alterna la historia del pintor Paul Gauguin. Otro trabajo destacable es un ensayo que resume el curso que dictó en la Universidad de Oxford sobre la novela Los Miserables de Víctor Hugo, La tentación de lo imposible, en 2004. En mayo del 2006 presentó su novela Travesuras de la niña mala,
y el 3 de noviembre del 2010 publicó El sueño de Celta. En 2013, El héroe discreto vuelve a ambientarse en Perú y en ella narra las vivencias de dos empresarios peruanos. El contexto histórico en el que se da la publicación La ciudad y los perros sucede en la década del 60, en el cual el mundo se sumergía bajo las tendencias revolucionarias de la contracultura del hipismo y la revolución sexual, el surgimiento de los movimientos feministas, los masivos grupos de estudiantes estadounidenses, especialmente universitarios, impusieron un nuevo estilo de vida que rápidamente se extendería por todos los países del mundo. Los años 60 empezaron con el desembarco en Bahía de Cochinos, en Cuba, en 1961, la crisis de los misiles en 1962, el asesinato de John F. Kennedy en Dallas en 1963, la guerra de Vietnam, que inició en 1964, aumentó las fuertes tensiones de la Guerra Fría entre el bloque comunista liderado por la URSS y los capitalistas representados por Estados Unidos. En las radios se escuchaban grupos como The Beatles, The Rolling Stones, Carlos Santana o Bob Dylan, y el Festival de Música de Woodstock en 1969 fue uno de los acontecimientos más emblemáticos de la época, a la misma altura que llegada del hombre a la luna en el Apolo 11 en 1969. En el aspecto literario, especialmente la narrativa, América Latina también obtiene un particular protagonismo mundial gracias al conocido como el boom latinoamericano. Escritores como Gabriel García Márquez en Colombia, José Ledesma en Cuba, José Donoso de Chile, Carlos Fuente de México, Julio Cortázar de Argentina, Juan Carlos Onetti de Uruguay y Mario Vargas Llosa de Perú empiezan a ser reconocidos por la dura crítica literaria europea hasta ganarse un lugar en las letras universales. Por otro lado, en poesía, especialmente en la de protesta o revolucionaria, destacan Juan Gelman en Argentina, Víctor Jara, Isabel Parra y Enrique Lin en Chile, y el trovador Pablo Milanés en Cuba. Durante esta década en el país ocurren diversos hechos como los movimientos guerrilleros liderados por Hugo Blanco, que estaban llevando a cabo acciones insurgentes en el Valle de la Concepción en Cusco. En el ámbito político, las frustradas elecciones que llevaron al golpe de estado del general Ricardo Pérez Godoy contra el presidente Manuel Prado el 18 de julio de 1962. Un año más tarde, en 1963, gana las elecciones Fernando Belaúnde Terry, del Partido Acción Popular, quien gobernará hasta 1968, cuando será depuesto por el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado, que instaura un gobierno militar con una fuerte tendencia revolucionaria popular. La ciudad y los perros nos cuenta la vivencia de jóvenes alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado, entre ellos nuestro protagonista, llamado Alberto Fernández, el poeta, que acompañado de otros alumnos nuevos reciben una bienvenida conocida como el bautizo, en la cual los alumnos nuevos eran humillados y tratados como perros, pero hubo uno de ellos llamado el Jaguar, quien no se dejó humillar y se enfrentó a un alumno de cuarto, al cual le terminó ganando. Como este bautizo duraba un mes, los alumnos nuevos deciden formar un círculo, cuya finalidad sería poder vengarse de los alumnos de cuarto, pero no duraría mucho debido a que son descubiertos por el teniente Gamboa. Sin embargo, el círculo quedaría conformado solo por los amigos más cercanos del Jaguar, quienes son el Rulos, el Serrano Cava y el Boa. El círculo planificaba el robo de las respuestas del examen de química y encargaron al Serrano Cava, quien logró robar las respuestas del examen, pero en su huida rompe una ventana. Los guardias de esa noche eran el poeta y el esclavo, quienes comienzan a hacerse amigos. El esclavo le cuenta al poeta que él estaba enamorado de una joven llamada Teresa, a quien todavía no se le había declarado. En el día del examen, en la carpeta de Alberto cae un papel con las respuestas, pero el teniente Gamboa se da cuenta y pide que el responsable se ponga de pie. El esclavo dice haber sido su culpa. El castigo que se le impone es que no podrá salir el fin de semana. El poeta aprovecha el fin de semana para ir donde una meretriz paso llevar una carta a Teresa.
a quien le invitó a ir al cine y termina enamorándose de ella, aunque sintiéndose mal por faltarle a su amigo. El teniente Gamboa se entera del robo del examen y se detiene a los vigilantes de ese día, quienes eran el esclavo y el poeta. El esclavo, al no aguantar el encierro continuo, decide delatar al serrano Cava. La sanción que recibió fue la expulsión y degradación, lo que implicaría a que perdería todos los años ya realizados. El jaguar y los demás del círculo juran descubrir al delator y darle su castigo. El esclavo logra salir para poder visitar a Teresa. El poeta siente celos, ya que él también estaba enamorado de Teresa. Por este motivo decide ir a visitarla, pero se da con la sorpresa de que el esclavo no estaba ahí. Había ido primero donde sus padres, quienes no lo dejaron salir. El poeta aprovecha y declara su amor a Teresa, la cual acepta porque también estaba enamorada de ella. Los días parecían transcurrir normal, pero en cierto día, cuando se realizaba una escala de una pequeña montaña, un alumno cae al suelo. Era el esclavo, quien se encontraba muy herido. Es llevado hacia la clínica del colegio, pero fallece. Se le realiza una ceremonia por su muerte, y los oficiales explican que fue víctima de su propio error, ocultando el hecho de que fue una bala que provino de atrás. Se le responsabiliza a Gamboa, pero se mantiene el hecho que fue un error propio, para que no se genere un escándalo. El poeta no cree en la teoría de que fue un error propio, sino un acto de venganza por parte del círculo, ya que quien se encontraba detrás del esclavo era el jaguar, aumentando más su sospecha. Angustiado decide ir donde Teresa para contarle, pero nota el desinterés por parte de ella, comenzando una discusión y despidiéndose de ella como si fuera la última vez que la vería. El poeta se dirige donde el teniente Gamboa y acusa al jaguar de haber robado uniformes, pasado alcohol y de haber sido el causante de la muerte del esclavo. Gamboa decide pasar esto a una real investigación, encerrando al jaguar en una celda. Se demuestra que todo lo mencionado por el poeta era cierto, a excepción del crimen hacia el esclavo debido a la falta de pruebas. El poeta decide insistir con el asesinato del esclavo, por eso es llamado por un coronel diciéndole que deje de insistir, ya que no demostraría nada, debido a que se le encontró revistas eróticas y podrían expulsarlo de la escuela por depravado sexual y no ser admitido en ninguna otra. El poeta es detenido en la misma celda que el jaguar y le dice que él fue quien lo acusó, comenzando una pelea. Quien más daño sufrió fue el poeta. Ambos fueron llevados a la enfermería y al salir el jaguar es acusado por sus compañeros de ser quien delató sobre el paso de alcohol, recibiendo por parte de todos una paliza y sintiéndose mal por ser atacado por sus compañeros, a quien les enseñó a defenderse de los mayores. El teniente es removido hacia Juliaca y el jaguar decide escribir en un papel donde confiesa que él fue quien mató al esclavo, pero Gamboa le dice que es muy tarde y ya el ejército puso el caso como un error propio y que recapacite y que le sirva de lección. Tiempo después de haber terminado el colegio, Alberto, el poeta, se prepara para irse hacia los Estados Unidos y conoce a Marcela, una nueva integrante de su barrio. El jaguar se casó con Teresa, que es la misma persona que estuvo con Alberto, y se concluye que el jaguar tenía una actitud mucho más compleja de lo que mostraba. El mensaje que deja la obra La ciudad y los perros es el abuso militar que existe hacia nuevos integrantes del ejército, clasificándolos en un rango inferior que no tiene derecho a criticar nada y solo a obedecer como perros, dañando física y psicológicamente a estos integrantes. El personaje del jaguar abarca muchos temas, como el de la apariencia que muestra hacia los demás, que es muy distinta a la que muestra con personas queridas. Las injusticias que suceden por no querer que se haga público un incidente que afectaría la imagen del Estado y daría a conocer la ineficacia de muchos organismos que encubren el hecho sin darles importancia a lo afectado y solo en pensar en un bien propio. Y doy por culminada este documental, añadiendo que La ciudad de los perros está ambientada en una vivencia propia del autor que pasó por el Colegio Leoncio Prado.